a irnos a 1 Corintios 3, vamos a leer ahí en adelante. Vamos a ver 5 cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Es muy importante que nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, sepamos algo. Es bueno que aprendamos lo que son la parte física, ¿verdad? De lo que es leer la palabra, estudiarla y saber de qué manera es que se estructura, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero también nosotros debemos ser personas espirituales a la hora de dar la palabra del Señor. No solamente es conocer las partes de la Biblia, lo que significa todas estas cosas, estos esquemas bíblicos, ¿verdad? Sino que lo más importante también, y que nos habla la palabra de Dios, que es la función y los fundamentos que Dios ve en nosotros, es nuestro corazón, nuestra área espiritual. De qué manera nosotros nos estamos preparando para ser guiados por el Espíritu Santo, para que esa palabra sea totalmente respaldada. Bien sabemos que la palabra de Dios, siempre y cuando leamos la palabra de Dios tal y como está, siempre va a ser respaldada por el Espíritu Santo. Habíamos visto una vez un mensaje que era la diferencia en ser respaldado y en ser aprobado. ¿Se acuerdan? Que una cosa es ser respaldado y otra cosa es ser aprobado. La palabra de Dios siempre va a ser respaldada. Lo que nosotros tenemos también que acoplarle y unirle a ese es el ser nosotros aprobados espiritualmente en el Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a esto que se llama preparación espiritual y vamos a ver entonces 5 cosas que me van a ayudar a crecer espiritualmente. En 1 Corintios 3, 1 dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos. Pablo está diciendo: no pude hablarles como espirituales, tuve que hablarles como carnales, porque eso es lo que sentimos nosotros cuando hacemos estas diferencias de grupos, cuando apartamos de un grupo grande y empezamos a hacer grupos pequeños. No podemos darle estas explicaciones a la iglesia, a la congregación abiertamente, porque son personas que nos van a decir: bueno, ¿yo para qué quiero saber qué es la homilética, la hermenéutica y todas esas cosas si no soy un predicador activo, si no soy una persona que predica la palabra de Dios? Incluso ahora que abrimos este segmento de un taller de predicadores, la gente piensa y dice: bueno, yo no soy predicador, yo no tengo el don de predicador. Y no acabamos de entender de que el predicar la palabra de Dios lo hacemos todo el tiempo, dentro y fuera del tiempo, dentro y fuera de la iglesia. El llegar y hablarle a usted la palabra de Dios a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, a alguien en particular que se topa usted en la calle, ya usted está predicando la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están las respuestas de todo lo que nosotros necesitamos aprender y saber. De que si alguien está pasando alguna situación con sus hijos, bueno, la palabra de Dios que habla sobre los hijos. Si alguien está pasando una situación en su matrimonio, que habla la palabra de Dios sobre el matrimonio. Que si alguien está pasando necesidad económica, que habla la palabra de Dios sobre la economía. Entonces, todas las respuestas que necesitamos está ahí. Y tan solo el hecho de compartir la palabra de Dios, dice que el predicar es anunciar las buenas nuevas de lo que es el Señor. Entonces, todos estamos llamados a ser predicadores, es anunciar las buenas nuevas del Señor. Entonces, todos lo hacemos.
Pero abrimos un taller de predicadores y la gente dice, no, es que me van a poner a predicar frente a la multitud y yo no sé hacer eso, yo tengo mucho miedo, a mí todo me avergüenza. Entonces uno dice, no se trata solamente de eso, sino que hay personas necesitadas allá afuera que siempre van a estar a su alrededor, que van a necesitar esa palabra que usted está aprendiendo en este lugar, que usted está aprendiendo cuando usted lee la palabra de Dios, que usted siente por medio del Espíritu Santo ya con tan solo el hecho de estudiar la palabra de Dios. Eso queda plantado en su corazón, de manera que usted ahora va a ser un saco de semillas que va a empezar a dar esas semillas al mundo, y esas semillas usted entonces va a andarlas plantando en diferentes tierras. Así nos habla la anécdota del sembrador, ¿verdad? Nosotros entonces venimos a recibir la palabra de Dios, que son las semillas de vida, que entonces vamos a pasar nosotros ahora a ser esas personas que andamos sembrando esa semilla. Pablo entonces nos dice que hay dos tipos de cristianos: aquellos que son espirituales y aquellos que son carnales. Llegamos a momentos entonces que nosotros predicamos la palabra de Dios, damos un mensaje y nos damos cuenta que van a haber dos tipos de cristianos: los que van a recibir el mensaje con una madurez espiritual, que son personas maduras espiritualmente, y aquellos que van a recibir la palabra como cristianos carnales que no están maduros espiritualmente. Entonces esos cristianos carnales que reciben la palabra son aquellos que, como dice la palabra de Dios, siempre se están quejando, son personas llenas de celos, son personas que hacen contienda, son personas que les gusta andar opinando las cosas que no son, como nos hablaba Marcos anteriormente. Son aquellos que ven la palabra y la acomodan a su conveniencia, o escuchan lo que se habló y entonces no les gusta lo que se habló, les incomoda lo que se habló, y al final es una palabra que se habló directamente de la Biblia, que tal vez era para usted, pero como le incomodó, es porque le está incomodando por algo. Es porque entonces son de esas personas que son cristianos carnales, que entonces tienen que hablarle, dice la palabra de Dios, de manera blanda, tienen que darles comidita blanda, tienen que andarles sobando el pecho, la espalda, tienen que estarles hablando de manera de que, ay, mi chiquito, es que vea cómo le acomodo, porque es que cada vez que voy a hablar con usted tengo que pedir al Espíritu Santo dirección para que me ayude a cambiar mi forma de hablar con usted, a que mi voz no sea tan pesada, a que usted me vea con una cara bonita, a sonreírle de manera que usted sienta que no lo estoy regañando, que no lo estoy acusando, que no lo estoy señalando. Y entonces vemos que hay de esos dos tipos de personas dentro de la congregación, no solamente, sino también que afuera. Y de eso no se trata. Se trata de que la palabra siempre va a ser dicha. El problema es el tipo de temperamento que usted tenga en ese momento, la situación que usted esté pasando, o de a dónde está su nivel espiritual en ese momento cuando la palabra se está dando. Entonces nosotros tenemos que ser de esos cristianos maduros, que la palabra que escuchemos siempre sea una palabra que nos alienta el corazón, que aunque sea una palabra dura, sea una palabra suave, sea una palabra de paz, sea una palabra de amor, siempre tengo que recibirla porque en algún momento la voy a necesitar. Son palabras que tengo que atesorar en mi corazón porque o las voy a necesitar yo en algún momento o las va a necesitar otra persona. Entonces tenemos que ser predicadores activos. Es decir, predicador activo no es solamente que usted esté preparado para dar una palabra, sino que usted también esté preparado para recibir esa palabra. De eso se trata el ser un predicador activo. Recibir para poder dar. Porque ¿qué vamos a dar si no recibimos? Amén. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces creemos que el venir entonces a un taller de predicadores es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué es predicar. Yo sé que predicar es venir aquí al frente, subirme al púlpito, leer la palabra de Dios, buscar un versículo y de ese versículo yo lo leo y la imaginación me vuela con ese versículo. Yo puedo sacarle un montón de cosas de ese versículo pensando en lo que estoy pasando en ese momento, en lo que ya pasé. Pero de eso no se trata. ¿Qué nos estaba explicando Marcos anteriormente de cuál es el significado de estudiar la palabra de Dios? Tiene muchos esquemas, tiene muchas partes importantes. Tenemos que saber que la palabra de Dios no solamente es el libro que usted tiene ahí en sus manos. La palabra de Dios no solamente es algo físico, es también algo espiritual, que tiene que ir siempre de la mano. Dice en Gálatas 6, hermanos,
Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no que sea que tú también seas tentado. Escudriñarme yo primero antes de dar un consejo. Pero nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y pensar, ¿cómo estoy yo para poderle dar un consejo a esta persona sobre esto? ¿Será que verdaderamente voy a dar un consejo que vaya a cambiar su situación a bien? ¿O me va a salir darle un consejo que vaya a cambiar su situación a mal hasta empeorarla? Por eso es que tenemos que estar bien espiritualmente y buscar la palabra de Dios. Pablo le habla a la iglesia de Galacia y les dice, ustedes que son espirituales, ¿por qué, como dice el hermano Rodolfo, no ven a las personas con forma espiritual? No es el que al árbol que vemos torcido, entonces mejor volemos el hacha y que se caiga de todo. Sino que nosotros como espirituales tenemos que entender una cosa, hermanos, los consejos sean espirituales. Amén, así es. De que si usted sabe lo que trato de decir, si usted sabe que su matrimonio no va bien, usted no puede llegar a escuchar a una persona que quiera venir a contarle a usted sus problemas y usted entonces volarle entonces a que la solución es divórcese, sepárese, no lo aguante más porque yo estoy igual, yo estoy que me divorcio y me separo. Todos pasamos situaciones y todos estamos con problemas, como dice el hermano Rodolfo, pero ¿cuál es la diferencia tal vez de aquel matrimonio al mío? De que la estoy luchando para cumplir aquellas promesas que hice enfrente de un altar hacia mi pareja y también hacia Dios. Entonces, si yo la estoy luchando y estoy aguantando y estoy amando a esa persona y estoy tomando la decisión de perdonarlo, de bendecirlo y de seguir con esa persona, lo mismo tengo que hacer con los otros si vienen a pedirme a mí un consejo. Usted tiene que lucharle, no es separarlos, no es decirle, sí, váyase, sí, hágale eso, no le haga caso, no sea sumisa, no, sino que pensar espiritualmente de qué manera vamos a dar un consejo a esas personas. Amén. ¿Cuál es la diferencia entonces de aquellos cristianos carnales? Bueno, los carnales, dice la palabra de Dios, que son los cristianos que son inmaduros en la fe, que constantemente andan murmurando, se andan quejando en contra de Dios. Es que ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Es que ¿por qué estoy en esta situación? Es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que ¿por qué Dios permite que me pase esto? Es que entonces constantemente andan murmurando contra Dios. Es que a usted Dios puede orar por mí, es que a mí Dios no me escucha. Usted puede traer algo a mi casa, es que como Dios no me escucha y Dios no me repara, es que voy a tener que salir yo a ver qué hago, porque esperar a que lo haga Dios, ¿verdad? Entonces son personas que murmuran en contra de Dios, son personas que se pasan quejando y son personas que son celosas también, que ven a aquella persona, bueno, que lo están poniendo a predicar, decir, como es la argolla del pastor, decir, como está ahí de superestrella, sí, como es una persona que, pero si conocemos el corazón de esas personas, yo ahora venía pensando en el camino, Dios mío, de verdad que es el Señor el que conoce nuestros corazones. Yo puedo llegar y pensar y decir, es que aquel fulano siempre llega tarde, pero verdaderamente me he puesto a analizar dónde trabaja, en qué viene, en bus, en moto, en carro, a pie. La Biblia dice que un cristiano carnal es aquel que tiene celos, no solamente celos como nos habla 1 Corintios 13, que dice que son celos en el amor, que los celos en el amor no deben de existir. Pero aquí nos menciona que el cristiano maduro es aquel que no tiene celos de un cristiano carnal. Es aquel, porque los cristianos carnales son aquellos que se la pasan peleando, la que se la pasan discutiendo y la que se la pasan en riñas, en contiendas y en todas esas distinciones. Entonces el Señor nos dice a nosotros como cristianos maduros no deberíamos de tener celos de esos cristianos inmaduros. Porque esos cristianos carnales son aquellos que no les importa venir, vienen, no vienen, oran, no sabemos si oran, no sabemos si leen la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos, muchas veces, dígame si no, usted ha pensado y ha dicho, uy, cómo desearía mejor ser de aquellos que nada más llegan y asisten a la congregación, porque así no me molestan con asistencia, así no me molestan entonces con tantos reglamentos y tantos requisitos. Y a veces, no sé usted, pero yo sí lo he pensado, ¿verdad?
molesta o tan cargada que digo, uy, cómo me desearía solamente ser esas personas que llegan y asisten y se sienten y se sientan. Continuando entonces, uno de los primeros pasos que vamos a ver es el paso para poder, uno de los primeros pasos para poder ser más espirituales es poner nuestros ojos en Cristo. Es lo más importante que nosotros debemos aprender. No poner la mirada, esa es la palabra de Dios, en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. No puedo ser espiritual si primero no soy salvo por el Señor. Yo tengo que conocer del Señor. Un árbol primero no puede ser, un árbol primero tiene que ser plantado para poder crecer. No podemos decir nosotros, yo soy cristiano, si nosotros no conocemos de Cristo, si nosotros no nos hemos pasado por un arrepentimiento. Es como que los padres llegan y digan, es que ese hijo es mío porque estuvo en mi vientre. O el papá llega y diga, ese hijo es mío porque yo lo engendré. No podemos decir primero que ese hijo es nuestro, siendo primero del Señor, porque ¿quién fue el que implantó ese óvulo dentro de la mujer? ¿Quién fue el que hizo que el crecimiento de ese bebé fuera posible? Entonces no podemos atribuirnos a decir, es mío, es mi hijo, son mis hijos, son nuestros hijos, porque antes de que fueran de nosotros, primero, ¿de quién fue? Del Creador, de quien lo puso ahí. Igualmente así nosotros en el ámbito espiritual, no podemos decir, somos cristianos, si antes nosotros no somos conocedores de Cristo, no somos seguidores de Cristo. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después nos dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice que quiere Jesucristo para nuestras vidas? Que seamos salvos. No quiere que nadie se pierda. El infierno se escucha decir, no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y los demonios, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a rescatarnos a todos, a hacer un camino, dice la palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Él viene a guiarnos al Padre, Él viene a que nosotros busquemos el sendero de la vida, a que nosotros busquemos la salida y la llegada a la salvación, a que nosotros sepamos que vamos a tener una eternidad como la que está implantada en nosotros. La eternidad que el Señor implantó en nuestras vidas es pasarla con Él, pasar la eternidad con Él, no en el infierno. De eso se trata, conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿qué piensan las personas del mundo? ¿Qué piensan aquellos inmaduros, aquellos carnales? Que el conocer a Jesucristo es ser una persona pandereta. Que el decir que soy cristiano es ser una persona entonces santificado o pandereta o aquellos que se dan con la piedra en el pecho. No, el conocer al Señor Jesucristo y ser guiados por Él, acercarnos a Él y reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador es el significado de nuestra salvación, de cuál va a ser verdaderamente nuestra eternidad. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El segundo punto es que nos ayuda a ser espirituales, son las pruebas. Las pruebas nos ayudan a ser espirituales. A veces vemos las pruebas que son cosas que nos impiden a seguir adelante, o que las pruebas no nos dejan continuar con nuestra vida cristiana. Y escucho entonces a muchas personas que vienen y se quejan por la situación que están pasando, por las pruebas que están pasando, y lo primero que piensan es, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor no creo en Dios, porque si soy una persona que estoy en Dios y estoy pasando estas pruebas, ahora imagínense no buscando al Señor. Entonces he escuchado también otras excusas que es que entre más busco al Señor, más pruebas se me levantan, entonces mejor me quedo queditito en la casa. Es que entre más me meto en las cosas del Señor, más se mete el enemigo conmigo, entonces mejor me quedo queditico, mejor no hago nada, mejor no me meto con él para que él no se meta conmigo. Entonces son personas que son inmaduras en la parte espiritual. ¿Y por qué es que no maduran en la parte espiritual? Porque no pasan las pruebas correspondientes que los va a limar asperezas para ser personas más espirituales. Entre más pruebas pasamos, es donde más debemos buscar la presencia del Señor.